Hola a todos, mi nombre es Charo Barragán y hoy estaré compartiendo con ustedes la segunda parte de mi historia con el deseo de ayudar a alguien que esté atravesando lo mismo que yo. En el video anterior compartía la experiencia que tuve al ser mal diagnosticada con asma por 6 años. Tuve muchos problemas respiratorios, pero verdaderamente el problema estaba en mi tráquea. Cuando finalmente me dieron el diagnóstico correcto, pude saber que el problema se llamaba estenosis traqueal. Parte de mi tráquea se reduce en diámetro por causa de una inflamación que hasta el día de hoy no se entiende o se sabe por qué. Desde el 2018 vengo recibiendo la atención necesaria, pero lamentablemente este problema no tiene cura. Hay tratamientos y operaciones, pero que son de corto plazo, ya que la inflamación regresa. En enero de este año tuve mi tercera operación, pero lamentablemente todo se salió de control. Después de haber sido dada de alta, pasé unos días tranquilos en casa, pero sin yo saberlo, mi tráquea volvió a cerrarse. Poco a poco fui perdiendo la respiración hasta ya no poder respirar más. Tuvimos que recurrir a la ayuda del 911 y una amiga que estaba conmigo en casa me pudo dar los primeros auxilios hasta que ellos llegaron. Aunque en la tercera operación que tuve este año, la traqueostomía fue una alternativa o una sugerencia, ya que los doctores pensaban que mi tráquea se iba a cerrar. Pero para alegría de nosotros en ese momento no fue necesaria. Hoy fue nuestra única alternativa y aunque tal vez no hubiera sido lo que yo hubiera elegido de primera opción, es lo que me ayudó a salvarme la vida. Ya regresando a casa, el proceso de recuperación ha sido difícil, pero posible. Algo completamente nuevo, ya que no conocía a nadie que había tenido esto antes y tuve que aprender de cero. Tuve la visita de una enfermera 2 veces por semana por las primeras 3 semanas. También el hospital coordinó la entrega de las cosas que yo iba a necesitar para la limpieza y para el cuidado de la traqueostomía. Dormir en mi cama también fue algo casi imposible, ya que no me podía acostar de forma recta, tenía que estar un tanto inclinada, así que recurrimos a una almohada llamada cuña. Esta almohada fue de mucha ayuda, pero tampoco era algo completamente cómodo. No pudimos comprar una cama como la del hospital, pero sí pudimos conseguir un sillón reclinable, el cual me ha ayudado bastante, pero también tuvimos que modificarlo de alguna manera para poder mantener mi cabeza en un lugar cómodo mientras dormía. Tengo que agradecer la ayuda de mis padres, la ayuda incondicional de mi mamá, el apoyo moral y emocional de mis amistades, de mis familiares, de mi familia de la fe, de mis pastores y toda la gente que estuvo conmigo desde el principio hasta el día de hoy. Ya han pasado 5 meses y todavía sigo en ese proceso. Mi traqueostomía será algo temporal, pero el proceso se ha alargado debido a la pandemia que estamos viviendo. Todo esto fue como si hubiera vuelto a nacer, ya que necesitaba la ayuda de mi madre para bañarme, para peinarme, para limpiarme. Era algo que yo no podía hacer por mí misma, pero con el pasar del tiempo lo pude hacer. La enfermera que me visitaba en casa me recomendó que yo aprendiera a hacerlo por mí misma. Primeramente necesitaba ser independiente otra vez y segundo, la limpieza se iba a hacer de forma más fácil. Me tomé mi tiempo, pero hoy puedo hacerlo por mí misma. Aún así es un poco incómodo, ya que esta parte se vuelve muy sensible, más aún cuando la estamos limpiando, y produce mucha tos. Tal vez tú también has tenido o tienes una traqueostomía y sabes de lo que te estoy hablando. Para mí fue completamente nuevo, pero hoy tengo un conocimiento en el cual creo que puedo ayudarte y puedo compartirte lo que yo he vivido para que tu experiencia sea más fácil que la mía.